la vida y en el administrador de anuncios tenemos que ser científicos. Probá rápido y probá barato para poder validar esa idea que tenés en la comunicación y también en la vida en general. Un concepto que marcó un antes y después para mí fue el tema de las temperaturas de los públicos. Todo el mundo por defecto piensa que pautar es simplemente mostrarle anuncios a gente que no te conoce, decirle comprame y que te compre, pero no es así. El concepto de temperatura del tráfico, que hay 5, vamos a saber qué comunicar exactamente a cada uno de los niveles. Si vos a esa persona que no es ni siquiera consciente de que tiene un problema para solucionar, le decís, te vendo este mate que va a solucionar tu ansiedad, la persona ni siquiera reconoce que tiene ansiedad. ¿Qué le recomendarías a esos emprendedores que, si bien hoy están activando anuncios y están teniendo grandes volúmenes de consulta, no pueden vender como les gustaría todavía? Ok, acá la respuesta va a variar dependiendo el modelo de negocio que tenga el emprendedor. Amigos de Parlemos de Negocios, bienvenidos a un nuevo episodio de este increíble podcast. Me encuentro con David. ¿Cómo estás, querido? Todo tranquilo, emocionado por este invitado que vamos a presentar ahora. Como emprendedores, como creadores de contenido, como marketers, en algún momento tuvimos el desafío de gestionar nuestros anuncios publicitarios para obtener el mayor crecimiento posible en nuestras acciones de marketing. Sabemos que todo el tiempo tenemos que estar actualizándonos al respecto. Por eso hoy trajimos a un especialista, a un experto, representante de una de las agencias de marketing más importantes de Sudamérica. Es un placer tenerte con nosotros y bienvenido a Parlemos de Negocio, querido Toby Rojas. Bueno, me dejaste la hora muy alta con esa intro. ¿Cómo andan? Bueno, gracias por la invitación y bueno, muy contento de estar acá para poder hablar. Sí, un gusto tenerte, Toby. Para la gente que no sabe, Toby es uno de nuestros mentores desde el comienzo de la agencia. Él fue uno de los miembros que nos estuvo guiando desde el comienzo, nos enseñó en todas las áreas, tanto sistemas, tanto la parte comercial y obviamente en la parte de anuncio y estrategia. Entonces sabíamos que si teníamos que hablar del tema de anuncios, de pautas, Toby era la persona indicada, sin dudarlo. Así que para la gente que no te conoce, Toby, no sé si puedes dar una intro de quién sos y a qué te dedicas. Dale, perfecto. Voy primero a nivel personal, me parece que Sí. está bueno primero que me conozcan a nivel personal. Mi nombre es, bueno, Tobías, ya lo dijeron ustedes, tengo 23 años, vivo en Buenos Aires, Argentina, y a lo que me dedico hoy es, dentro de una agencia de marketing, tengo el rol de Project Manager, que si lo pasamos a español sería como organizador de proyectos, la persona que se encarga de que el proyecto salga bien y salga a flote, y entre esas áreas mis comienzos fueron como media buyer, una persona que administraba tráfico. Hoy quizás no lo hago tan en la diaria, pero siempre tengo el administrador de anuncios abierto, estoy metido con la plataforma, estoy actualizado con las novedades. Así que bueno, eso es un poco lo que hago y bueno, como di un poquito de la intro de cómo llegué también, cuál fue mi camino. Sí. Y bueno, y me imagino que gran parte de tu vida profesional fue dentro del administrador de anuncios. O sea, antes de poder estar en este rol que ya es más gerencial, por así decir, estuviste ahí con las manos en la pala, como se dice, sacando anuncios, en la parte de proyectos. ¿Cómo es que iniciaste en este mundo? Porque como sabemos, aprender a pautar no es algo que como aprender la guitarra que agarras y practicas en tu pieza. O sea, necesitas un producto, necesitas un presupuesto. ¿Cómo te iniciaste en este mundo? 100%, o sea, como decís, también tengo mucha trayectoria agarrando la pala y haciendo anuncios que me salgan mal, que me bloqueen cuentas, me bloquearon, ya perdí la cantidad de veces que me bloquearon cuentas y la cantidad de veces que los anuncios me los rechazaron. Ujú. Eh, un poco, bueno, cómo fueron mis inicios, como decís, es complicado porque tenés que conseguir, capaz que el producto es lo más fácil, el tema es la inversión que vas a poner en publicidad. Entonces, en un comienzo empecé ayudando a familiares, simplemente a familiares, entonces yo lo que decía era, yo te hago todo, lo único que necesito es que pongas la inversión en anuncios, pero yo lo gestiono y me encargo de hacer todo porque lo que yo más quería en esos comienzos era aprender de la herramienta y Ujú. lamentablemente es una herramienta que para aprender tenés que poner inversión. Entonces yo necesitaba de alguien que ponga la inversión por mí para yo poder experimentar al máximo. Y bueno, ahí nada, mis familiares, las personas más cercanas a mí, me dieron una mano tremenda. Y bueno, son parte también de la historia para poder llegar hasta acá.
Toby, y en relación a lo que son los anuncios, ¿crees que hay una gran diferencia entre lo que era correr anuncios hace 3, 5 años a lo que es correr anuncios hoy en día? ¿Realmente la plataforma cambió para bien, vino a hacer las cosas más fácil, vino a complicarlo un poco más? ¿Qué crees al respecto? Sí, sin duda la plataforma cambió. Una de las cosas que cambió es que está bajando mucho la barrera de entrada. Cada vez es Mm. más fácil hacer anuncios, cada vez está más metida la inteligencia artificial, las cosas automáticas, cada vez menos, necesitas menos experiencia técnica y conocimiento técnico para hacer anuncios. Entonces esto lo que, lo que provoca es que haya más competidores anunciándose en la plataforma, que por un lado es bueno porque literalmente todos tienen la posibilidad de anunciarse y de poder generar resultados para su emprendimiento, pero por otro lado también provoca que suban mucho los costos. Entonces, suben los costos porque por una cuestión de oferta-demanda hay poco espacio publicitario y hay más anunciantes, por ende sube el precio por anunciarte, y bueno, también cuesta cada vez más diferenciarte, que te Bien. presten atención, porque la gente está acostumbrando cada vez más a ver más anuncios, a ser más vendida, por así decirlo, constantemente. Claro, y ahí es donde entra el rol protagónico de nuestros creativos para diferenciarse de todo lo que está haciendo la competencia y para marcar, ¿verdad?, una principal diferencia entre lo que nosotros estamos ofreciendo versus lo que ofrecen los demás. Tal cual, sí, sin dudas. Ahí los creativos cumplen un rol fundamental en esta Ujú. parte de la diferenciación. Pero volviendo un poquito atrás, Toby, para seguir introduciéndote a la gente, sabemos que hoy en día vos trabajas en Escalate, trabajas con otro de nuestros mentores, Nachito, y quería saber nomás cómo fue cuando iniciaste en la agencia, porque sabemos que eso fue un gran salto, una gran etapa en la que estás actualmente incluso para tu carrera profesional. Entonces, ¿cómo fue que le conociste a Nacho? ¿Cómo fue que iniciaste en la agencia que se podría decir que te cambió la vida, ¿verdad? Sí, sin duda. Todas las experiencias profesionales que uno va tomando, si uno sabe si uno sabe reconocerlas, le pueden cambiar la vida. Independientemente lo grande o chica que sean, para mí de todo se puede aprender. Y sí, si lo vemos de esa manera, trabajar donde hoy estoy, sí cambió mi vida, me dio mucho crecimiento profesional, me dio más herramientas, me dio otro tipo de clientes con los que experimentar, etcétera. Si tenemos como que ir hacia atrás y empezar a contar cómo inició todo esto, tenemos que irnos como a la base de cuando surgió la idea de yo quiero estudiar marketing, que bueno, surgió un poco porque a mí me gustaba y me gusta mucho también entender cómo se comporta el ser humano, cómo tomamos ciertas decisiones. Eh, y bueno, una de esas cosas está ligado a cómo tomamos decisiones para la compra, entonces me empecé a meter, en un principio quería estudiar psicología por el simple hecho de entender cómo funcionaba el cerebro. Después, bueno, fui y me di cuenta que me gustaba mucho el marketing, el e-commerce, había escuchado ese concepto, bueno, me empecé a meter, justo agarró pandemia, entonces fue encerrarme en mi casa con la computadora y meterle full a videos de YouTube, entonces fue como empezar a escuchar conceptos que para mí eran extraños, porque hasta ese entonces nunca los había escuchado, anuncios, plataformas, todos los conceptos de marketing digital que hoy se conocen en día, como SEO, SEM, copywriting, edición de video, todo así como que apareció de golpe en pandemia, entonces tenía como mucha información. Y empecé literalmente en ese camino como una persona muy curiosa de querer aprender, aprender, aprender. Y en ese camino de querer aprender más sobre esta, no sé si era tendencia de ese momento, como capaz que fue tendencia en otro momento las cripto y demás, no sé si lo agarré estando en un momento de tendencia, pero sí de mucha curiosidad, quería entender más de esto porque me llamó la atención. Y en ese camino de explorar la curiosidad fue cuando me topé con Nachito. Nachito, ustedes lo conocen, es el fundador de Escalate, y apareció simplemente porque en mi camino de explorar la curiosidad empecé a cruzarme con otros emprendedores que estaban en el mismo camino, y entre esos otros emprendedores que me topé, hoy tengo un montón de relaciones gracias a esa exploración en ese camino, y una de las relaciones fue Nachito. Ahí conocí a Nachito, no empecé trabajando como dentro de la agencia, sino que empezamos a intercambiar ideas, yo empecé a escucharlo a él, él me empezó a escuchar a mí dentro de una comunidad de marketers que él había creado, él puso el espacio donde varios marketers se reunían una vez al mes. Esto me parece súper clave, es en el momento en el que estás aprendiendo, encontrar esas personas que
con las que puedes intercambiar ideas. Se dice mucho que el networking es súper poderoso. Efectivamente, el networking es súper poderoso. Pero el networking no viene solo. El grupo de amigos, de personas que hacen lo que vos haces o lo que te gustaría estar haciendo, no te va a venir a buscar y te va a decir, vení, juntate con nosotros, vamos a tomar un café. Vos tenés que estar en la búsqueda de encontrar ese grupo de personas. Yo estaba en la búsqueda, encontré un grupo de personas y entre esas personas estaba Nacho. Con el tiempo nos fuimos haciendo una relación un poco más amigable, lo fui conociendo como persona, terminamos siendo amigos y después llegó a empezar a trabajar en Escalate. Mm. Pero bueno, fue como un camino, no fue de la noche a la mañana y también requiere como mucha proactividad e impronta personal para que se te presenten ese tipo de oportunidades. Eso me parece como clave también destacarlo. Claro, esa comunidad, si no me equivoco, era la escuela marketinera, ¿verdad? Así es, la escuela marketinera. Sí, recuerdo que sumé a una reunión y estaban un montón de capos ahí debatiendo de todo un poco. ¿Vos también te habías sumado a una de esas? Sí, me sumé a una de las reuniones, creo que fue la primera vez que interactué con Nacho, te hablo del año 2019, 2020, Sí, hace un montón. sí, hace un montón. Y bueno, realmente sí, creo que ese networking es clave para cualquier emprendedor en el proceso en el que está creciendo y la oportunidad de intercambiar ideas y por supuesto la experiencia que trae cada uno, aprender de eso y ejecutar ese tipo de ideas, yo creo que puede cambiar a cualquiera el rumbo del negocio que esté teniendo en ese momento. Me imagino, Toby, que una vez que entraste en Escalate, tu crecimiento fue exponencial, porque hay una gran diferencia entre hacer pautas para alguna que otra empresa y estar en una agencia donde tenés distintos clientes de distintos rubros, con distintos presupuestos, distintas ofertas, hasta distintos creativos. Entonces ahí la práctica, la repetición que tuviste, seguro ya tuviste los mismos errores, los mismos casos, toda clase. Entonces, me imagino que no sé cuántos clientes tuvieron en Escalate hasta ahora. ¿Más de A nivel 50? histórico, Sí, con los que sí, trabajaste vos. más de 100 clientes, más de 150 clientes, Y todo de rubros distintos, productos todos. distintos. Y te pregunto, Toy, ¿para vos te parece que los anuncios, en Meta específicamente, es algo que cualquier rubro, aplica a cualquier rubro? ¿O es muy específico nomás a empresas que venden a consumidores nomás? ¿O e-commerce? ¿O te parece que está limitado a cierto rubro o cualquier empresa se puede beneficiar de esto? No, cualquier empresa se puede beneficiar de esto, sin Sí, dudas. bueno, La oportunidad está para todos ahí. Exacto. Capaz que em, dependiendo del rubro y lo que uno hace, tiene que aprovechar la herramienta de una forma diferente. No Mm. todas las campañas sirven para todos los rubros y no la misma estrategia sirve para todos los rubros, pero que te puede servir, independientemente de cuál sea tu rubro, te puede servir. Simplemente tenés que entender cómo te puede servir para tu rubro en particular y aprovechar la herramienta de esa manera. Ok. ¿Y crees, por ejemplo, que a la hora de vender un B2B, es decir, de vender como empresa a otra empresa, se eleva el nivel de dificultad a la hora de hacer anuncios publicitarios o es simplemente cuestión de ajustar una buena estrategia para llegar a los objetivos deseados? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. En el sector B2B, para venderle a otras empresas, Meta entra en un rol más de remarketing y seguimiento, pero sí para la captación de esos potenciales clientes es una cuestión que lleva mucho tiempo y por ende también, cuando decimos mucho tiempo en la plataforma, ese mucho tiempo no es gratis, sino que requiere como mucha inversión. Claro. Entonces, al principio, si vendes a empresas, que quizás Meta no sea la mejor opción, y por eso también tenemos otras herramientas como Google. Pero Meta en el proceso de decisión de compra de esa empresa para contratar tus servicios, sí va a ayudar. Porque Mm. Meta tiene no solamente Facebook, sino Instagram, y Instagram es una de las plataformas más usadas hoy en día. Entonces, si podemos posicionarnos y hacer un seguimiento a ese potencial cliente en Instagram, es donde ahí se va a ir generando esa compra. Ujú. Y te pregunto, Toy, en tu metodología, por así llamarle, porque yo ya escuché muchas personas que me dicen que sacar pauta es algo fácil, algo tirado de hacer unos clics y ya está. Y te pregunto, porque sé en lo personal que muchas veces, por más que tu rol sea hacer anuncios, hacer pautas, también inevitablemente si querés tener resultados, tenés que trabajar un poco por la oferta. Tiene que ser algo atractivo por si no la pauta no funciona. También tenés que ver la parte de creativos, la segmentación. Y también te toca hacer un poco de seguimiento después de la pauta. O sea, recibir mensajes o qué sé yo. Tenés que hacer un seguimiento después en la parte de ventas también, cómo están cerrando, cómo están recibiendo los leads. Entonces,
En general, nomás te pregunto, ¿cómo sería tu metodología? ¿Cómo es que trabajas a grandes rasgos en todo lo que es sacar anuncios? Ok, capaz que ahora sí, capaz que ahora es hacer un par de clics y activar un anuncio, Sí. pero en aquel momento cuando yo arranqué, no era tan baja la barrera de Mm, entrada, requerías un montón de pasos. Me acuerdo al hacer los primeros anuncios, claro, la configuración de anuncios, hoy te podría decir que está simplificada, pero hace 4 años atrás la configuración del administrador de anuncios era literalmente un dolor de cabeza. Y rezá que no se te bloquee nada, porque se bloqueaba algo y tenía que hacer malabares para desbloquearlo. Era muy difícil ponerse en contacto con soporte, tipo, era un poco más complicado. Ahora quizás sí es un poco más fácil y está súper bueno que sea así, porque como digo, las posibilidades se abren para todos. Respondiendo, bueno, puntualmente la pregunta de la metodología, hay mucho de qué hablar de esto. Voy a Obvio. tratar de decirlo lo más resumido posible, pero lo primero sería. Generalmente acá el podcast entiendo que ustedes van dirigidos a emprendedores, dueños de negocios, no tanto a marketers, o quizás sí algún que otro marketer, como Puede para ser, saber qué. puede ser un mix Ok, entre marketers, dueños de negocios, creadores de contenido. ok, bien. Lo bueno es que si sos un marketer o sos un dueño de negocio, ya tenés un producto o un servicio que comunicar, o sea, ya hay una oferta. Entonces, voy a saltearme la creación de la oferta porque entiendo que todos ya tienen algo que vender. Sí. Cuando vos ya tenés algo que vender, hay algo que se llama el triángulo dorado del marketing. Quizás escucharon ese concepto, pero es literalmente un triángulo donde tenés en cada arista del triángulo algo puntual que revisar. En una arista tenés lo que es la oferta, vamos a ver eso como validado, tenemos un check en la oferta. Después en otra arista tenés lo que es el público, si acá tenés que encontrar ese público ideal al cual venderle tu producto o tu servicio. Acá entraría, bueno, empezar a definir tu cliente ideal. Cada vez importa menos los datos demográficos de tu cliente e importan más los datos más psicológicos, cuáles son sus intereses, cuál es su estilo de vida deseado, cuáles son sus deseos, sus dolores, qué no lo deja dormir por la noche, como se dice ahora. Definir bien a tu cliente ideal. Y lo tercero sería, bueno, la parte de la comunicación. ¿Cómo comunicamos nuestra oferta a nuestro cliente ideal? ¿En qué canales lo hacemos y de qué manera? Ahí se definen qué canales de comunicación vas a utilizar. Pueden ser distintas plataformas, Instagram, Meta, Google, Pinterest, TikTok, lo que fuere, dependiendo de dónde se encuentre ese cliente ideal. Y después empezar a tu oferta, empezar a comunicarla. Entra la parte más de comunicación. Bueno, ir pensando creatividades, porque como digo, cada vez importa menos la segmentación y el tipo de campaña, e importa más lo que le vas a mostrar a ese público potencial, a ese cliente ideal. Entonces ya entramos en una fase muy de empezar a pensar las creatividades. Bueno, ¿qué le vamos a mostrar? ¿Qué imagen? ¿Qué video? Si es un video, bueno, empieza la guionación del video, después pasa a la etapa de edición, etcétera. Ahí ya, bueno, entra como un proceso un poco más chico, pero esa sería como la metodología. Una vez que tenés los dos checks primeros validados, empieza la parte de la comunicación. Excelente, Toby. Y decime, ¿qué tan importante es en todo este proceso en el cual ya tenemos definida nuestra oferta, ya tenemos definido nuestro público ideal? Ok, ahora vamos a testear lo que es nuestra comunicación, vamos a salir a validarla. ¿Qué tan importante es probar, equivocarnos, llegar a esos errores, sacar conclusiones y estar en ese constante aprendizaje que nos permita identificar el mensaje correcto para las personas a las que estamos apuntando? Clave esta pregunta porque lo relaciono con un libro que estoy leyendo esta semana. Seguro ustedes lo conocen y seguramente los oyentes también de este podcast conozcan a Sophie Contreras. Hace poco lanzó su libro que se llama Pasar a la acción. Lo estoy terminando y justo llegando al final del libro habla sobre los errores. Sí, Ujú. esto de el fracaso, cómo ver el fracaso. Y hay algo que me gustó mucho y me aprovecho la oportunidad para transmitirlo, y es que tanto en el administrador de anuncios o como creadores de contenido o como personas que manejan y gestionan tráfico, como en la vida tenemos que ser científicos. ¿Qué hace un científico? Un científico no dice, bueno, voy a probar A y B y me va a dar C, sino que dice, bueno, voy a probar A y B y en teoría me tendría que dar C, pero me podría dar D, E y F. Y así sucesivamente los científicos van haciendo pruebas. Bueno, en la vida y en el administrador de anuncios tenemos que ser científicos. No tenemos que dar por sentado que A y B van a dar C, sino que son hipótesis que nosotros tenemos y tenemos que ponerlas a prueba.
Y acá justamente me meto en otro concepto que es poner a prueba de la manera más barata posible. No gastes energía, tiempo, recursos en general, puede ser dinero y otros más, en probar una hipótesis. Probar rápido y probar barato para poder validar esa idea que tenés en la comunicación y también en la vida en general. Ujú. Y ya que estamos hablando de este tema de creativos, y obviamente sabemos que es importante probar, testear, no es que hay que saber qué es lo que va a funcionar, sino probas miles de cosas. Pero en general, ¿qué te parece a vos que hace que un creativo funcione? Para la gente que está escuchando, creativo es el video, la imagen que estás pautando, básicamente. ¿Qué es lo que mirás o qué es lo que te parece que hace que un creativo venda realmente o funcione? Buena pregunta. Lo más, o sea, hay muchas cosas importantes. Lo primero es identificar el formato que estás analizando. Si es una imagen o si es un video. Vamos primero con la imagen. Si es una imagen, fíjate que tenga una buena tasa de clics, una buena tasa de interacción. Es decir, las personas están entendiendo tu mensaje. Y después, eh, asegúrate de que la imagen, a diferencia del video, puede comunicar cosas de manera más rápido. En un segundo que la persona ve la imagen, tiene que entender de forma clara qué es lo que estás vendiendo. Tuve una charla dentro de la agencia justo hablando de este tema porque nos estábamos yendo para la parte más inspiracional, estábamos creando anuncios un poco volteros. Por ejemplo, si queríamos vender nuestro servicio como agencia de marketing, no decíamos servicio de agencia de marketing, publicitamos tu empresa, hacemos crecer tus ventas, sino que era un anuncio que decía transformar el negocio a el negocio que te gustaría o deseas comunicando de forma clara con tus clientes. Es como que, o sea, queremos comunicar mucho, lo hacemos muy inspiracional, queda poco claro. Al final la persona tiene poco tiempo y se cruzó con un anuncio nuestro medio que de casualidad, porque está en Instagram y está viendo fotos de familiares y amigos. Entonces tenemos que aprovechar al máximo ese tiempo y cuanto más claros seamos, mejor para la persona. Entonces, anuncios claros en imágenes, que el texto diga de forma clara qué es lo que haces y cómo puede transformar la vida de la persona. No le busque más vueltas. El que va a estar interesado va a hacer clic. Ujú. Después, en la parte de videos, ¿qué cosas son las que más nos fijamos? El porcentaje de retención del video. Vos tenés métricas dentro de Meta que puedes ver cuántas personas se quedan 3 segundos, cuántas se quedan 25, 50, 75, 90% del video. Entonces vos puedes ver hasta dónde llegan las personas en promedio, por lo menos tu público, a verte. Con vos entendiendo esto y dónde está la mayor caída, sabes que antes de eso tenés que presentar algo bueno, alguna oferta tuya para que la gente pueda escucharlo. Porque si vos esperás hasta el final, la gente no llega hasta ahí o llega muy poca para poder escucharte. Y súper importante, ir identificando si las personas se caen en el 50% de tu video, bueno, cambia la forma de guionar tus videos, lo que vas mencionando para hacer que las personas lleguen la mayor cantidad hasta el final. Pero esa es como otra métrica importante más que nada para videos. Y hay que entender que el video no es solamente el guión. Me parece súper importante esto. Puedes tener un excelente guión, pero si el video de primeras no me llama la atención, te aseguro que no me voy a quedar a escucharte lo que decís al final, por más de que tu mensaje sea excelente. Entonces hay que entender también que otros hooks, no solamente el hook de gancho de lo que escribimos en el guión del video, podemos utilizar. Tenemos muchos hooks para los videos. Hooks de edición, hooks auditivos, son música, sonidos, hooks visuales. Tenemos la primera línea del copy, de la descripción que se ve Sí. en el reel. Esa línea también le permite a la persona leer de forma rápida, bueno, qué es lo que voy a ver en este video, qué es lo que puedo esperar de este video y si vale la pena quedarme o no. Entonces, como aprovechar todos los recursos al máximo. Sí, importante aclarar nomás para muchos emprendedores que escucharon eso último que dijiste, están diciendo, necesito la mejor cámara y que mi producción sea increíble. Pero no te refería a eso, ¿verdad? Te refería a No, ser estratégico con tu edición, sino exacto. llamar la atención con lo que estás grabando, que podría ser con lo que estás grabando con tu celular y vos mismo. En efecto, eso es lo que mejor resulta. Mientras más casero se ve, mejor resulta. Exacto. Es más, de hecho, ahora que mencionas esto, la última semana empecé a seguir a una creadora de contenido creo que bueno, no sé qué país es, pero está viviendo en España actualmente y habla español. Y los reels de esta persona son literalmente en horizontal porque graba para YouTube y no se mata después grabando un video en vertical. No, es un video en horizontal y te pone
la pantalla arriba negra, la pantalla abajo negra, queda el video en el medio, Cero molestia. subtítulos, pero el mensaje y además el fondo del video, porque graba en la naturaleza, en montañas o en un río, en un lago, es lo que te impacta y te hace quedarte viendo el video. Y bueno, arranca siempre el video tirando con un facto que después va a aparecer a lo largo de todo el video. Y nada, eso me re sorprendió, me llamó bastante la atención porque claro, volvemos a lo que vos decís, David, no se necesita la super cámara, la super edición, el fondo perfecto. Esta persona los graba literalmente caminando por la calle y aprovecha el recurso de YouTube y de ahí saca reels. Ahí te quiero preguntar, Toby, eh, a la hora de hacer nosotros nuestros anuncios, ¿cómo identificamos que el problema está siendo el creativo? ¿Cómo identificamos si el problema está siendo la segmentación, si el problema está siendo el presupuesto? Es decir, tenemos una campaña que no está yendo como nos gustaría. ¿Qué es lo primero que deberíamos revisar? Muy buena pregunta. Y siempre en las consultorías, cuando me hacen esta pregunta, generalmente las personas analizan al revés las campañas de cómo deberían analizarlas. Ok. Generalmente cuando la campaña va mal, creemos que hay que hacer ajustes en la campaña. O cuando el conjunto va mal, creemos que hay que hacer ajustes en el conjunto. Pero en realidad hay que entender cómo funcionan las campañas, cómo funciona la estructura, mejor dicho, de una campaña de Meta. ¿Cómo funciona la estructura? Básicamente uno crea una campaña. Dentro de una campaña uno puede crear varios conjuntos de anuncios, pero están todos dentro de esa misma campaña. Y después tenés, por último, los anuncios. Los anuncios van dentro de los conjuntos de anuncios. Por ende, viéndolo de esta manera, vemos que una cosa depende de la otra. Bien, el promedio de resultados de tus anuncios es el resultado de tu conjunto de anuncios y el promedio de tu conjunto de anuncios es el resultado de tu campaña. Por ende, si tu campaña está mal, tenés que ir un paso hacia atrás. No puedes hacer ajustes en la campaña. Primero revisar tu conjunto de anuncios y hacer los cambios ahí. Pero también hay que entender que lo que vas a ver en los conjuntos de anuncios es el promedio de los anuncios. Por ende, la base de todo problema generalmente están los creativos, están los anuncios. Entonces, ¿qué es lo primero que tenés que revisar y modificar? Tus anuncios. Hacer que tus anuncios tengan buenos resultados. Si tus anuncios tienen buenos resultados, tus conjuntos de anuncios van a tener buenos resultados porque van a promediar el resultado de tus anuncios. Si tus conjuntos de anuncios tienen buenos resultados, tu campaña va a tener un buen resultado. Esa es la manera para mí de analizarlo. No de adelante hacia atrás, sino de atrás hacia adelante. Fantástico, fantástico, me gustó esa respuesta. ¿Qué opinas, David? Sí, muy bueno. Y todavía te quería preguntar algo. A ver, primero yo pensaba, sí, vamos a ser muy técnicos en este podcast, pero siento que no te vamos a sacar provecho si no vamos un poco en tecnicismos. Estoy seguro que muchos marketers van a sacar mucho valor igual de este podcast. A mí, un concepto que marcó un antes y después para mí fue el tema de las temperaturas de los públicos. Como hay público tibio, caliente, frío. Porque obviamente todo el mundo por defecto piensa que pautar es simplemente mostrarle anuncios a gente que no te conoce, decirle comprame y que te compre. Pero no es así. Vos puedes ser estratégico y puedes no tratar de venderle a una persona que no te conoce, sino simplemente entrar en su radar y después sacar anuncios otra vez a esa misma persona y ahí recién tratar de comprar, de venderle, mejor dicho. O incluso no, hay gente que es mucho más compleja con su estrategia. Entonces simplemente te quería preguntar, una pregunta abierta, ¿cómo te manejas a la hora de apuntar a gente que no te conoce? ¿Sos muy directo o también tenés estrategia de remarketing? ¿O cómo vas con ese tema? Ok, es una pregunta Grande. bastante compleja de responder de Sí, manera tan sencilla y tan simple. La respuesta simple sería, sí, manejamos distintas comunicaciones dependiendo la temperatura del tráfico. Eh, Esa sería como la respuesta. Después, ¿cómo lo manejamos? Ahí tenemos que entender y seguir como desarmando el concepto de temperatura de tráfico. Si quieren, nos podemos meter ahí, desarmamos el concepto de temperatura de tráfico para la gente que nos está escuchando, que lo pueda entender al 100%, y una vez que les aseguro, entendamos el concepto de temperatura del tráfico, porque hay 5 temperaturas, 5 niveles de conciencia del público, vamos a saber qué comunicar exactamente a cada uno de los niveles. súper. Perfecto. Tenemos los dos primeros niveles de conciencia que serían como los más bajos. La persona que está completamente inconsciente, es decir, ni siquiera es consciente de que tiene un problema que solucionar. Si vos a esa persona que no es ni siquiera consciente de que tiene un problema para solucionar, le decís, te vendo este mate que va a solucionar tu ansiedad, la persona ni siquiera reconoce que tiene ansiedad.
Entonces es como muy difícil que le vea el valor al mate. Entonces es completamente inconsciente. Después tenés el otro nivel de conciencia del público que le sigue a nivel completamente inconsciente, que es consciente del problema. Es una persona que al menos reconoce que tiene ansiedad y por ende va a estar buscando soluciones para su ansiedad. Entonces ahí la comunicación que puede usar es un poco distinta. Después tenemos los otros dos niveles de conciencia que son quizás un poco más avanzados, que es personas que ya conocen la solución, ¿sí? O sea, no solamente son conscientes de su problema, sino que también son conscientes de que ese problema se puede solucionar. Todavía no saben cuál es la mejor manera de solucionarlo o cuál es el mejor producto o servicio, pero han buscado en internet y reconocen de que se puede solucionar la ansiedad. De alguna de otra manera van a dejar de sentirla. Y después tenemos el cuarto nivel de conciencia, que es conciencia del producto. Las personas en este punto ya conocen acerca de tu producto. Como conocen el de tus competidores, perdón, conocen tus competidores, por ende, conocen un poco de lo que vos estás haciendo, porque ya son conscientes del producto. O sea, entre todas las cantidades de soluciones que pueden haber para la ansiedad, saben que tu mate podría ser una muy buena opción, pero no tu mate solamente, sino tu mate y el de tus competidores. O sea, van por la opción del mate. Y después tenemos el quinto nivel de conciencia, que es la persona más completa de todas. O sea, ya sabe que tiene un problema, que ese problema se puede solucionar, porque tiene una solución, ya conocen a tus competidores y además te conocen a vos. Lo único que están esperando es una buena oportunidad del momento indicado para poder realizar una compra. Fantástico. Sí, ahí te dejo terminar. No, básicamente tenemos esos 5 niveles de conciencia y una vez que entendemos esto lo pueden buscar en internet. Incluso también podemos dejar algo ahí como un recurso gratuito abajo, mandando estos 5 niveles de conciencia. Ujú. Una vez que los entendemos, sabemos qué anuncios hacer para cada persona, dependiendo del nivel de conciencia y dependiendo de dónde se encuentre esta persona. Porque ahí es donde nuestro anuncio va a tener valor. No es lo mismo mostrarle directamente tu producto a una persona que es completamente inconsciente que a una persona que ya es consciente del problema y de que tiene una solución. Esto es clave, Toby. ¿Y qué mejor plataforma, qué mejor herramienta que Meta Ads para nosotros poder comunicar de distintas formas a los distintos niveles de conciencia de nuestro público objetivo? Así que para todos los emprendedores que están viendo este episodio, ahí se llevaron una masterclass de esto que es súper Sí. importante. Y bueno, seguramente en el link de este video vamos a encontrar el recurso gratuito para que vayan a investigarlo y lo puedan asociar con su producto y con su servicio. Y yendo también a una siguiente pregunta, Toby, es algo muy común que suele pasar no solamente a los emprendedores, sino también a clientes que hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria en la agencia. El hecho de, por ejemplo, tener muchos mensajes, muchos interesados, estamos generando grandes volúmenes de tráfico. Sin embargo, eso todavía no se refleja en la facturación. Entonces, estamos respondiendo muchas consultas, mandando muchas fotos, mandando muchos precios, pero a la hora del cierre es como que todavía falta algo, falta un empujón final. ¿Qué le recomendarías a esos emprendedores que, si bien hoy están activando anuncios y están teniendo grandes volúmenes de consulta, no pueden vender como les gustaría todavía? Ok, acá la respuesta va a variar dependiendo el modelo de negocio que tenga el emprendedor, pero por ejemplo, si tenés un e-commerce y estás recibiendo mucho tráfico y poca venta, lo que te diría es que revises tu landing, o sea, tu página de aterrizaje. ¿Dónde estás mandando a las personas después de que hagan clic en tu anuncio? Esa página está optimizada, se entiende bien lo que ofreces, se entiende bien cómo puede cambiar la vida de esta persona, queda bien claro el precio. Si una persona quiere comprar, el proceso de pago es simple, es fácil, es accesible, no es técnico, no se presentan trabas en el camino, probalo. Acá algo que pueden hacer es denle la web a un familiar y la idea es que una persona de 60 años, 50 años pueda realizar una compra y también una persona de 15 y 6 pueda realizarla. Si ambos pueden llegar al final de la etapa, es que la web está optimizada. El caso de la gran mayoría de nuestra audiencia acá, en realidad sería más, su modelo de negocio sería anuncios de venta que llevan al WhatsApp y ahí buscan concretar la venta. ¿Qué le diría a esa gente que está recibiendo puro mensaje de precio, 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 le responde y le dejan visto? Típico problema acá. Acá hay como varios recursos que nosotros implementamos en la agencia. Lo primero es un mensaje de seguimiento. Hay una frase que no me acuerdo quién la dijo, pero es como que eh, el,
el 60-70% de la venta no está en el primer mensaje, sino que está en el seguimiento. O sea, cuando la persona te empieza a hablar y te deja de responder, ahí es cuando empieza la verdadera venta. Entonces, el seguimiento es clave. Hay que entender que hoy en día estamos hiperconectados al teléfono, a las redes sociales, y capaz que hicimos clic en algo y al final del día nos olvidamos, entramos en la vorágine del día a día, la familia, la casa, las cosas personales, y nos olvidamos de ese primer mensaje que mandamos al comienzo del día. Entonces, un mensaje de seguimiento no viene mal, siempre desde el lado respetuoso y a modo de recordatorio, no para ser pesados y estar como atrás de una venta, pero me parece que suma y puede estar bueno. Lo siguiente es entender en qué etapa, en qué nivel de conciencia se encuentra esa persona. Porque quizás estamos presentando la oferta, nuestro producto o servicio en una etapa muy temprana. Entonces la persona, claro, deja de contestar porque no ve valor. Y algo muy bueno que me lo dijo un emprendedor, que es un emprendedor con el que empezamos a trabajar hoy en la agencia, hoy no, sino que esta semana en la agencia, es que él tiene una automatización, una secuencia de mensajes completamente automatizada que llevan a la persona, escuchen esto, del nivel completamente inconsciente a completamente consciente, todo a través de mensajes. Son respuestas y va contando historias en el proceso comercial que en el mismo chat lleva a la persona de un estado completamente inconsciente, donde quería saber simplemente el precio por curiosa, a un estado completamente consciente, para que cuando él le dé el precio, la persona finalice la compra. Eso me pareció súper interesante y él lo tiene automatizado, pero lo podemos llevar al caso de no tenerlo automatizado. Bueno, Ujú. vayamos llevando a la persona de la mano en ese proceso. No le soltemos la mano cuando pregunta el precio, le respondemos y deja de contestar, porque literalmente la abandonamos en el camino. Entonces, con los seguimientos, ir llevando a la persona de la mano a través de todo ese recorrido para que se sienta completamente consciente y lista para realizar una compra. Es lo que pasa muchas veces, Toby, que recibimos un mensaje y de repente no nos responde más y lo vemos como un cliente perdido. Sí. Sin embargo, ahí creo que conceptualizaste súper bien algo muy importante que son los puntos de contacto, ¿no? Que muy probablemente si nosotros comercializamos un producto o un servicio, esa venta no se dé en el primer punto de contacto, sino que se dé en el tercero, en el cuarto, en el quinto, dependiendo de qué específicamente estemos comercializando. Y me parece súper importante tener eso en cuenta y por supuesto también volviendo a uno de los primeros conceptos de los que hablamos, el nivel de conciencia de nuestros clientes. No podemos hacer la misma oferta para todo el mundo, sino que tenemos que identificar bien a quién o a qué etapa específicamente queremos dirigirnos para que el lead, por supuesto, llegue en un nivel de conciencia mucho más avanzado. Entonces, nada, me pareció clave ese concepto ahí, David. Tope. Totalmente. Esta fue una masterclass. O sea, la gente puede salir a la facultad si quiere y solamente estudiar este podcast y va a tener información que tanta gente pierde. O sea, eso último, solamente eso. Sí, yo creo que el 90% de los emprendedores, si pudiesen quedarse con una cosa, es entender ese tema, la importancia del seguimiento. No dar por perdida una venta solamente porque no te responde a la primera, sino asumir que necesita tu producto y llevarle, agarrarle la mano, como decís, y educarle, porque es básicamente educándole nada más cómo puedes convertir a este cliente que no está consciente a totalmente consciente y listo para la compra. 100%. Hay, de hecho, un estudio que hizo Google no hace mucho, no me acuerdo bien cuándo salió, pero es un estudio que hizo a varios e-commerce a nivel internacional y se llama, esto lo pueden buscar, estudio de Google 7-11-4, que hace referencia a que un consumidor promedio tiene que, para llegar a la etapa de estar completamente listo para comprarte, tiene que consumir 7 horas de contenido tuya o de tu marca, tiene que tener 11 puntos de contacto y tiene que haberte visto al menos 4 veces en distintas plataformas. Por ejemplo, YouTube, Meta, Instagram y WhatsApp o TikTok. Interesantísimo. ¿Me puedes repetir ahí el nombre de este método, de este estudio? El estudio se llama estudio, por lo menos así lo conocí, 7-11-4. Pueden buscar estudio Fan- 7-11-4 y les va a decir. Fantástico, fantástico. Entonces, estoy para ir cerrando este episodio que estuvo fantástico y que estuvo buenísimo. Quiero hacerte un par de preguntitas ahí que muchas veces se hacen los emprendedores. Empezando por una que dice, si mañana de repente cerrase Meta, ponele mañana cae Meta y bueno, todos los traffickers tenemos que migrar a otras plataformas, tenemos que ir a experimentar otras alternativas. ¿Cuál crees que sería
la más eficiente o por cuál probarías primero y por qué? Bien, iría por capitalizar mi base de datos. Ahí es Ok. súper importante, ahora aprovechando que Meta funciona, capitalicen todo lo que hacen en la plataforma, pidan correos electrónicos a sus clientes y a sus potenciales clientes. Y lo primero que haría si cae Meta y tengo que capitalizar un negocio es mandar mails a potenciales clientes y a clientes existentes. Son, diría que casi que gratuitos, excepto que lo hagas con una plataforma y puedes tener alta conversión, o sea, tu ROAS puede ser muy alto. Ok. Otra cosa que haría es crearía mucho contenido. Al final, lo que viene a hacer Meta es nos da exposición, ¿sí? Nos facilita el alcance a las personas, pero podemos tener ese alcance de manera orgánica. Entonces me pondría a tope a crear contenido. ¿Cuál crees, Toby, que es ese error, ese gravísimo error que comete casi el 90% de los emprendedores cuando va a lanzar su primera campaña para su producto, para su servicio? Se vio un par de videos del administrador de anuncios, cree que la tiene clara, pero ¿cuál crees que es uno de esos principales errores que le dirías a un emprendedor, che, ten en cuenta que esto lo puedes omitir, lo puedes evitar de esta forma? Creo que el error y también llevándolo a casos concretos en consultoría cuando quieren activar una primera campaña, la duda más frecuente que se presenta es ¿qué presupuesto le pongo? O mejor dicho, la pregunta incorrecta que se hacen es ¿qué presupuesto le tengo que poner para que esto funcione? Y esa es la pregunta equivocada. Ujú. No es cuánto presupuesto, porque el presupuesto es solo una variable de las tantas que va a hacer que tu campaña funcione. Entonces, lo primero que tenés que entender es que el presupuesto, y esto es muy posible, excepto que seas un crack y un prodigio en el que vas a hacer campañas por primera vez y te van a salir a la perfección. Pero en la mayoría de los casos, como todo en la vida, y volvemos a la mentalidad de científicos, lo primero que hagas no va a salir bien. Entonces, pone como inversión un presupuesto que estás dispuesto a perder. Tenés que estar dispuesto a perder esa primera inversión inicial. Una vez que pones esa inversión inicial que estás dispuesto a perder, se pueden sacar ciertos números a partir de ese primer análisis y esos primeros resultados para decir, bueno, si queremos llegar a el punto B y nosotros nos encontramos en el punto A, podemos decir que con X cantidad de presupuesto podemos llegar. Es una hipótesis. Ahí ajustamos nuestra inversión y ahí después validamos si llegamos hacia ese lugar o no. Excelente. Buenísimo. Y bueno, Toby, para ir cerrando, realmente me gustaría preguntarte qué se viene para vos. Ahora seguro estás con miles proyectos, mil objetivos. No, ¿Qué se le viene vimos para viajando vos? también. Le vimos viajando por México hace Ah, poquito, sí, hace nada. le vi por Dubái un día, Sí. el otro está en México. Así que, Esas son las ventajas de ser un marketer, ¿eh? Para que la gente tenga en cuenta. La ventaja del remoto. Sí. así que, ¿qué se viene para vos, Toby, en estos días o en este año, por decir? ¿A nivel personal o profesional? En general. A nivel personal, posiblemente viajes, pero porque eh, a nivel personal me gustan mucho, o sea, recargo muchas energías, visitando muchos amigos, teniendo experiencias, creo que está muy bueno. Si tienen la posibilidad de hacerlo, lo haría. Creo que también en nuestra edad, bueno, hablo por mí, también hablo por ustedes porque los conozco. Si tienen la posibilidad de viajar, creo que está muy bueno. Y después a nivel profesional, profundizar mucho en inteligencia artificial y automatizaciones. Siento como que es la siguiente era que se está haciendo ver, se está haciendo notar y hay que montarse como en esa ola lo más rápido posible porque si no cada vez va a ser más fácil, más difícil la entrada. Entonces es como es lo siguiente que me despertó de vuelta curiosidad, como lo Mm. hizo el marketing digital hace 4 años. Tal cual. Tal cual. Viajar, viajar y capacitarse. De eso se trata toda Viajar, esta vida. viajar y aprender, Sí. literal. Buenísimo. Y bueno, Toby, realmente te quiero agradecer, no solamente por estar acá, sino por todo el valor que nos diste. O sea, este es un episodio para ver dos, tres veces y poder adquirir todo ese conocimiento que dijiste, porque esto que dijiste son años de experiencia, años de prueba y error que es súper costosa, que si puedes ahora aprender y aplicar, te vas a estar ahorrando muchísima plata y tiempo. Así que, Toby, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo. Gracias por estar acá, nuestro primer invitado virtual. Y espero poder verte presencialmente dentro de muy poco.
Obvio, la próxima tenemos que grabar presencial, por Sí. Sí. favor. Así que a todas las personas que llegaron hasta este punto del video, te agradecemos por estar acá, te agradecemos por apoyarnos siempre. Recuerda que abajo puedes darle un buen me gusta, puedes suscribirte a este canal y encontrar las redes de David, las redes sociales de Toby y por supuesto mis redes sociales también en la descripción. Nos vemos en el siguiente capítulo.